La pregunta que nos hacemos, todos los que tenemos planes, todos los que queremos seguir adelante, todos los que tenemos grandes interrogantes es, ¿cómo lo lograremos? ¿Cómo lograremos avanzar aún en este tiempo? Pareciera por un momento que la esperanza se nos desmorona. Parecería que tantas malas noticias que nos van bombardeando durante todo el tiempo nos empiezan a hacer mecha y entonces empezás a pensar en tu futuro, en tu destino, en aquellos proyectos que había en tu corazón. Y la pregunta es concreta. ¿Cómo lo logramos? De repente hoy nos tenemos que volver a encerrar y te tuvimos que decir que te quedes en casa, que no vengas. Cuando después de 9 meses que no nos vimos, nos costó mucho volver al ruedo, pero qué lindo fue encontrarnos, vernos, saludarnos, bendecirnos y ahora otra vez. Y hay quienes dicen que esto es momentáneo, hay quienes dicen que no, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos llegar a destino? Estoy seguro que esos discípulos que escucharon del maestro decirle cuando se subió a la barca, pasemos al otro lado, cuando se desató la tempestad, nadie se acordó de las palabras de Jesús. Y muchas veces los criticamos y decimos, los discípulos no escucharon cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo que pasábamos, pasábamos. Pero estoy seguro que cuando se desató la tempestad, y cuando los vientos empezaron a golpear la barca, y cuando el riesgo de vida estaba ahí frente a sus ojos, muchos se olvidaron aún de las palabras que el propio Jesús les dijo a su corazón. Y este es un momento donde nuestra fe es probada. Y este es un momento donde las circunstancias que nos rodean, por momentos asfixiantes. Hay un versículo que yo amo, que quiero mucho, que está en mi libro preferido, el libro a los Hebreos. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, hay un versículo que me escuchaste varias veces mencionar. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros también. Y así arranca el capítulo 12. La Nueva Versión Internacional, cuando lee el versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así empieza el capítulo 12. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos nosotros es si lograremos alcanzarlo. 3 grandes capítulos tiene ahí Hebreos, capítulos que están escritos con sangre y oro. ¿Y por qué digo con sangre y oro? Porque habla del sacrificio de Jesús, habla de la obra redentora de Cristo, la obra más monumental que la historia registre. Como nos vemos reflejado en el libro de Hebreos, cuando en los capítulos anteriores del capítulo 12 habla del más perfecto de todos los sacrificios. Fue tan perfecto ese sacrificio que no es necesario volver a ofrecer otros sacrificios, sino que Jesús con su propia sangre, una vez y para siempre, nos ha comprado con precio, ha pagado nuestros pecados y nos ha librado a una vida de eternidad. Esos capítulos 10, 11 y 12 están escritos con sangre y oro. Con sangre, la sangre de Cristo, y con oro por la realeza que Él nos ha dado. Termina el capítulo 10 diciendo, hermanos, no pierdan su confianza, porque tiene galardón. Parecería que lo primero que perdemos es la confianza, y entonces el capítulo 10... el escritor, creemos que pudo haber sido Pablo, pero el escritor habla de no perder la confianza porque tiene galardón, porque es necesario la paciencia. Vaya, que hay que tener paciencia. Y usted me estará diciendo del otro lado de la casa, más pastor, paciencia.
El escritor dice, no pierdan su confianza porque es necesaria la paciencia. Porque el que ha prometido lo va a cumplir para que obtengan la promesa. Porque aún un poquito y Él vendrá. Y no tardará más el justo por su fe. Por la fe dice ahí, pero el original de Habacuc dice por su fe. Más el justo por su fe vivirá. Pero termina el capítulo diciendo, amonestando, el capítulo 10 diciéndonos, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que tienen fe. Y este es un momento donde el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, no puede darse el lujo de retroceder. No podemos retroceder un segundo. Y el escritor a los Hebreos, en ese capítulo, en el capítulo 10, termina diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Automáticamente da el paso al capítulo 11, el capítulo más leído por todos los cristianos. El capítulo 11, yo creo que si tomaría un examen, todo el mundo lo sabe de memoria. En el capítulo de 11 habla de los grandes héroes de la fe, pero sobre todas las cosas habla de la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos y que por ella o a través de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entonces empieza a hablar en su galería de los hombres que a través de la fe lograron hazañas, cosas impresionantes, impactantes. A través de la fe no solamente lograron grandes hechos, sino que aún lograron impactar a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente el sacrificio que Caín. Y por esa fe, por esa ofrenda, dice que Dios dio testimonio de su ofrenda. Pero también habla de hombres como Noé, que a través del arca pudieron salvar su casa y su familia. Habla de hombres como Abraham, que salieron sin saber a dónde iba. Habla de hombres como Moisés, que renegaron de todo lo que podían renunciar para ganarse a Cristo. Habla de los hombres que apagaron fuegos impetuosos, liberaron batallas, sacaron fuerzas de debilidad. Y entonces nos quedamos impactados con el capítulo 11 de Hebreos diciendo, estos hombres no la tenían fácil, estos hombres no estaban en un momento cómodo, estos hombres no les llovieron las cosas, estos hombres tuvieron que pelear, apagaron fuegos impetuosos. Le viene diciendo el escritor, no pierdan su confianza, manténganse en la fe y les muestra, mire lo que hicieron estos hombres. Entonces surge el capítulo 12 en el que hoy me quiero concentrar, porque el capítulo 12 empieza diciendo, pero nosotros también. Y esto nos deja sin excusa. Nos llena de responsabilidad aún en los tiempos que vivimos. Nos expone a la realidad de nuestra fe y de nuestra creencia. El capítulo 12 nos desnuda de la excusa. El capítulo 12 lo que nos está diciendo es que nosotros también. Y a pesar de todo lo que nos rodea y de lo difícil que tenemos a nuestro alrededor, y a pesar de que las cosas se encrudecen y parecería que el mundo se cae, está diciendo, pero si estos pudieron hacer lo otro, nosotros también. Entonces la pregunta que me sigo haciendo es ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando parecería que todo está tan difícil que hasta nuestros proyectos más privados se desmoronan. ¿Cómo lo lograremos? Es interesante observar que cuando hablamos de logro, de lo que queremos lograr, dicen los diccionarios que el logro es conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea, gozar o disfrutar de un bien, lograr la perfección. ¿Cuánta satisfacción produce en nosotros lograr una meta? ¿Cuánta satisfacción, cuánta realización personal cuando logramos alcanzar ese propósito o ese destino que hemos querido? Pero más de una vez habrás pensado como Abraham, habrás pensado como Noé, habrás pensado como esos hombres que no lo ibas a lograr. ¿Cómo lo lograremos? Si todo lo que nos rodea es caos, ¿cómo lo haremos? Es por eso que en esta noche te quiero dejar 4 principios que quiero que prestes atención. 4 instrucciones muy precisas.
Si vos pensás que estás en una circunstancia donde es posible no lograrlo, el contexto te va diciendo, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza porque la esperanza es la que tiene gran galardón. Y te desarrolla a lo largo de todos los escritos, todos esos hombres, todas esas hazañas. Daniel tampoco pensaba que lo iba a lograr y lo logró. Noé por momentos se habrá imaginado que era imposible y lo logró. ¿Cuántos hombres en las Escrituras nos van dejando claro de que no hay nada imposible para los que son capaces de creer? Este es un tiempo donde las excusas ya no estarán de nuestro lado, porque nosotros también. Nosotros también vamos a tener la misma adversidad, pero nosotros también tenemos la esperanza, nosotros también tenemos las mismas herramientas o más. Nosotros también. Lo que nos está pasando nos está exponiendo a la realidad. Y hablaba con muchos amigos, con muchos hermanos, y yo les decía, ¿sabe lo que pasa? Que toda esta gran crisis que está golpeando el mundo, porque yo quiero decirle que una gran aflicción rodea nuestra sociedad. Y dependiendo su cultura, su educación, su formación, reaccionamos de distintas maneras, pero el golpe, el mazazo fue para todos. Entonces de repente toda esta situación nos ha derrumbado todo lo superficial. Toda la billutería se nos cayó. Y entonces es momento de ir a la realidad. Es el momento donde tus creencias, tu vivencia tienen un peso significativo. Es entonces que te quiero dejar 4 instrucciones bien claras de cómo lo vas a lograr. Ahí el escritor a los hebreos cuando dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En primer lugar, le dice que se despojen de todo el peso que los asedia. Mi primera instrucción en esta noche es líbrate del lastre. Líbrate, sacate de encima el lastre. Despojémonos de todo peso. El lastre, por si usted no lo sabe, era la piedra o arena o otra cosa de peso que se ponía en el fondo de la embarcación para darle estabilidad y para que la embarcación de alguna manera llegue a las profundidades deseadas. En aquel tiempo no existía tanto la ingeniería naval como la tenemos hoy, y entonces se conocía en los barcos, en las barcazas de mayor influencia, de mayor trascendencia, se le ponían piedras, pesos, a veces se le ponían bolsas de arena, se le ponía peso para nivelar la barca, dependiendo cómo era la marea, la barca se podía nivelar. Lo primero que hacían los marineros cuando había problemas en la tempestad era tirar el lastre. Y por eso usted se va a dar cuenta que cuando la gran tempestad empezó a golpear a los discípulos, empezaron a tirar todo lo que sobraba. Las circunstancias te van empujando. Y entonces empezamos a tirar lo que conocemos como los pesos muertos, porque no nos ayudan en nada. Mientras las aguas están tranquilas, podemos tenerlos y están ahí. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, así como Jonás, que cuando la tempestad empezó a arrasar y golpear la barca, dice que los marineros lo primero que hicieron es tirar el lastre. Empezaron a tirar esos pesos muertos. Todo peso muerto. Aquellas cargas innecesarias. Aquella información inútil que come nuestros cerebros, pero por sobre todo, quizás la inmadurez de muchos que no quieren cambiar y que te generan preocupación y dolor. Tendrás que tomar la decisión de quitarlo de tu vida porque apenas podrás con lo tuyo. Yo sé que existe el complejo de Superman frustrado y tenemos ganas de ayudar a todo el mundo, pero a veces es tanta la crisis que apenas podés con lo tuyo. Y entonces parecería una contradicción, pero no lo es. Y permítame un minuto. Tirar los pesos muertos de nuestra vida o el lastre son los pesos que nos asedian, son los pesos muertos que tenemos que arrastrar y que gastamos energía, tiempo en ellos y que no nos aprovechan nada.
Esos pesos muertos son los que nos cargamos inútilmente de información y que va carcomiendo nuestro cerebro. ¿Qué necesidad hay de ver todo el día noticiero? ¿Qué necesidad hay de leer todos los diarios? ¿Qué necesidad hay de escuchar continuamente todo el tiempo la información que nos dice lo que va a pasar, lo que no va a pasar, la situación extrema? Pero muchas veces nos cargamos de cargas pesadas. Cuando es el Hijo de Dios que dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hemos aprendido con el tiempo la necesidad de ir a Jesús. Hemos aprendido con el tiempo la necesidad de volcar nuestras cargas a Jesús. ¿Qué necesidad tenemos de llevar todo el tiempo cargas y aún cargas ajenas? La gente es especialista en tirarte los muertos. Y entonces muchas veces te tiran el muerto encima, te tiran cargas pesadas que ellos no quieren hacer nada, pero vos las tenés que llevar adelante. No fuimos diseñados para llevar tanta carga. Ya aún los psicólogos hablan de esto. Uno de los males que está quejando nuestra sociedad es el peso de la información. Pero Jesús nos sigue diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy es tiempo de ir a Jesús. Hoy es tiempo de ir con nuestras cargas a Él. Hoy es tiempo de ir a la cruz y dejar nuestras pesadas cargas para que Él las lleve. ¿Para qué la vas a llevar vos si Él ha prometido llevarla? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Jesús dijo que su yugo era fácil y que era su carga ligera, ¿quién le agregó el resto? Es Moisés que un día se siente que la carga del pueblo le pesaba demasiado. El pueblo quería carne y él decía, ¿de dónde voy a sacar carne para toda esta gente? Y entonces Moisés le dice a Dios, este pueblo ya me es pasado en demasiado, ¿para qué me los metiste sobre mis hombros? Me voy a morir y si no quiero que me mates vos ahora acá. Y Dios le dijo, no es mi propósito que te mueras con cargas ajenas. Este es el tiempo donde aprenderemos a ir a la cruz. Y donde te tendrás que concentrar en lo importante, en lo trascendental. No hay lugar para las frivolidades, para los caprichos, para las niñerías. Ni tuyas ni ajenas. Estamos en un momento tan particular que no es tiempo para los caprichitos. No es tiempo para las frivolidades. No es tiempo para que te hagas mala sangre con cosas que no tienen sentido. Pero es tiempo de aprender a llevar tus cargas a Cristo. Y yo te quiero invitar en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de abandonar nuestras mochilas a los pies de Jesús. Este es el tiempo de decirle, Señor, yo no puedo más con esta carga. Yo te la dejo en tus manos. Arturito querido, familia Malumbres, es tiempo de dejar nuestras cargas a Dios. Y Él tendrá cuidado de tu vida, de tu casa, de tu familia. Muchas veces le venimos a Dios y le decimos, acá está mi carga, ya no puedo más con ella. Pero cuando nos levantamos de la oración, tan pronto como nos levantamos, nos la llevamos. Un día Dios me dijo, ¿hasta cuándo me vas a pedir lo mismo? Yo le decía, Señor, líbrame de este peso, líbrame de esta carga. Y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo no me la vas a dar? ¿Hasta cuándo no la vas a soltar? Le digo, pero Señor, si te la traigo todos los días vengo acá a las 5 de la mañana y te la dejo. Y sí, pero cuando te levantaste la llevás. Si vos me dejarías tus cargas, si vos me dejarías tu pesada carga, a partir de este momento solo me darías gracia a cuenta de lo que yo voy a hacer. Este es el tiempo de dejar nuestras cargas y de liberarnos del lastre, de todo lo insuficiente, de todo lo que nos rodea, que no nos suma, hay que quitarlo. Concéntrate en lo importante, en lo trascendental, en lo que vale la pena. No es tiempo de llorar por pequeñas cosas, de distraernos con cosas que no adelantan. El escritor dice, nosotros también, pero lo primero que vas a tener que hacer es liberarte del lastre. Por favor, no piense en su esposo o en su esposa. Liberarte del lastre, de las cargas innecesarias. Muchas veces estamos distraídos y nos hacemos mala sangre con pavadas, perdónenme el término, cuando hay cosas trascendentales en la vida por las que luchar, por las que pelear. Si te estás haciendo el mismo problema
Porque no te llega lo que tanto anhelás y tanto querés. Si te harías el mismo problema esa que por estar internado, estamos en el horno. El orden de prioridades ha cambiado. Arroja el lastre. Tira los pesos muertos. Número 2. Mire lo que dice ahí. No negocies con el pecado. No negocies con el pecado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Otra traducción dice del pecado que nos enrieda. El pecado. El pecado es la ofensa a Dios. El pecado siempre te alejará de Dios. No negocies con lo que te separa de Dios. Un día Dios fue a verlo a Adán y Adán se andaba ocultando. Pero si antes disfrutaban, ¿qué los separó? El pecado. Pero extrañamente, sin darnos cuenta, y no estoy hablando de santulones que nunca pecan, pero estoy hablando de la enorme irresponsabilidad con la que negociamos con el pecado. Y nos parece hasta divertido y hasta normal. Total, Dios te ama igual. Sin embargo, quiero que sepas que el pecado es la ofensa a Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te corre de al lado de Dios porque es la ofensa. Le costó su sangre. No negocies con lo que costó la sangre del Hijo de Dios. No negocies con el pecado porque el pecado te va a separar. Juan, cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció que Jesús venía a quitar el pecado del mundo. Es el apóstol Pedro que le dice a los que se quieren convertir, le dijo: arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Pero es el apóstol Pablo el que dice a los romanos: ¿pero acaso entonces viviremos en pecado para que abunde la gracia? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces el apóstol Pablo, el que va a aclarar las cosas y el que va a decirle claramente: en ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No se hagan esclavos del pecado, no negocies con el pecado. Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Tienes la bendición de que Dios ha perdonado tus pecados, pero no negocies más con él. El pecado te separará de Dios. El pecado te alejará de Dios. Y hoy necesitas a Dios más que nunca cerca tuyo. Si el pecado te separa, si lo único que no podrás evitar son las consecuencias, la paga del pecado es muerte, no negocies, no juegues con el pecado, porque el pecado te separa de Dios y yo a Dios lo necesito cerca. Vos lo necesitas cerca. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque es la ofensa a Dios. No negocies con lo que costó la sangre del Hijo de Dios. Y es por eso que Jesús a la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. Es por eso que el apóstol San Pablo dice: no seremos más esclavos del pecado. Renunciando a esa vida de pecado, ahora viviremos en justicia para Dios. Y nuestro fruto será la santificación y como fin la vida eterna. No negocies con el pecado. Mire que lo decimos. El pecado te va a lastimar. El pecado traerá dolor. El pecado siempre producirá consecuencias tristes. La gracia de Dios estará siempre encima, pero el pecado te alejará de Dios y vos necesitas cerca. Yo cada mañana necesito que Dios esté conmigo, cada tarde, cada noche. Y para los tiempos que vienen necesitaremos a Dios muy cerca nuestro. No negocies con el pecado, despojándonos de todo peso y también del pecado. Número 3, la tercera instrucción: ejercítate en la paciencia. Corramos con paciencia, dice el escritor. No solamente hay que despojar los pesos muertos, no hay que negociar con el pecado, sino dice: corramos con paciencia. Paciencia. La paz que te da el conocimiento de saber que tu vida está al control de Dios. La paz que te da saber que Dios estará con vos, que Él no permitirá nada sin su voluntad. Porque la palabra es clarísima cuando dice que sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta esta crisis, hasta esta pandemia, nos ayudará para bien. La paz que te da el conocer y el saber que Dios está al control y que nada sucederá de Él, que Él no va a permitir nada sin su voluntad, eso nos da tranquilidad, seguridad para seguir adelante. Paciencia. Y estos son momentos donde hay que tener mucha paciencia. Paciencia. Romanos dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Debe ser que nos faltaba paciencia. Y por eso siempre le digo a los hermanos, no ores por paciencia, porque cuando ores por paciencia te va a mandar tribulación. Pablo dice, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza, y el que tiene esperanza no será avergonzado. Paciencia. Paciencia. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Es el escritor a los Hebreos que dice que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? Con fe y con paciencia. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham por su hijo? Fe y paciencia. ¿Cuántos años demoró Noé en construir arca? 100 años. Fe y paciencia. ¿Cuánto tiempo le tomó a Enoc caminar con Dios? 300 años. Fe, paciencia. ¿Cuánto tiempo le costó a Moisés entender el propósito de su vida? 40 años en el desierto. Fe y paciencia. Y este es un tiempo donde tendremos que ejercitar la paciencia. Es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había abandonado su primer amor. Una iglesia que Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero Éfeso es una gran iglesia. Y en 2 oportunidades Dios se encarga de decirle a esa iglesia que se había olvidado su primer amor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo sé que has sufrido y has tenido paciencia. ¿Vos te crees que Dios no sabe que estás sufriendo? ¿Vos te crees que Dios no ve tus lágrimas? ¿Vos te crees que Dios no sabe el dolor que estás atravesando? Y Dios le dice a esa iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia, yo conozco tu arduo trabajo y que tuviste paciencia. Después de todo, hasta para la salvación se necesita paciencia. Porque en definitiva, como diría Pablo, a mí me gustaría irme con el Señor porque ya estaría con Él y se terminarían todos los dolores. Pero necesito estar un tiempo más por causa de ustedes. Y eso significa paciencia. ¿Por qué es tan importante para Dios la paciencia? ¿Y por qué Él la quiere? ¿Usted cree que por qué Dios quiere que usted ejercite la paciencia? Es muy sencillo. Lo dice el apóstol San Pablo a los romanos. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestro Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. No solo es paciente, Él es consolador. Y Él quiere que te parezcas a Él. Paciencia. Y parece que no van a cerrar un año más. Paciencia. Y nos entramos a desesperar y queremos hacer paciencia. Y hoy le digo a todos los líderes, a todo el equipo, a todo aliento de vida, paciencia. Dios cuidará la iglesia. Paciencia. Y termino en esta noche, nos tenemos que apurar. La última instrucción. Le dice que deseche todo peso muerto, el peso que los asedia, el pecado que los enrieda, que ejerciten la paciencia y por último, que tus ojos
miren en el lugar correcto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tus ojos. Dice Proverbios, tus ojos miren los rectos y tus párpados hacia lo que tienes por delante. Tus ojos. Este es el momento donde tus ojos tienen que estar concentrados solo en Dios. Tu mirada puesta en Dios. Ahí estará tu respuesta. Y termino en esta noche con un salmo que todo hijo de Dios tiene que tener en su Biblia marcado con lágrimas. El Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios hasta que tenga de nosotros misericordia. Mira lo que dice el salmista, mis ojos mirarán como los ojos de los siervos miran a su Señor, a cada instante como esperando algo de ellos. Tus ojos miren al Señor como las siervas miran a sus señoras, esperando recibir algo. Que tus ojos miren al cielo hasta que Dios tenga misericordia. Y este es el tiempo de mirar al cielo, nuestros ojos en el lugar correcto, alzando nuestros ojos solo a un lugar, solo al cielo. Puestos los ojos en Jesús, no sobrevivirás de otra manera. Este es el tiempo donde tu fe tiene que ser mucho más certera que antes. Puestos los ojos en Jesús. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, no miren las cosas de la tierra, miren al cielo donde está Cristo. Pongan sus ojos en el cielo, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo seguiremos adelante? ¿Cómo lo lograremos? Puestos los ojos en Jesús. Quizás te equivocaste. Quizás pusiste los ojos en un hombre, en un gobierno, en un país. Quizás tus ojos se distrajeron y miraste otra cosa. Este es el tiempo de mirar al cielo, de mirar a los ojos de Dios. No te vayas de Él. No cambies tu mirada. Por tanto, dice el salmista, a ti alcé mis ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que ha hecho los cielos y la tierra. Si tus ojos están en el cielo, si tus ojos están puestos en Él, solo te espera la gloria. Y termina el versículo 3 del capítulo 12 diciendo, así pues, consideren aquel que perseveró, subraya esa palabra, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Miren, consideren cómo Jesús puso delante de él lo que iba a recibir después del oprobio, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y es por eso, mi querida iglesia, que en esta noche termino diciendo, no te rindas nunca, nunca, nunca. Y entonces lo lograrás, lo lograremos. Lograremos que pasaremos esta prueba y volveremos a esta casa a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Lo lograremos. Lograrás tu destino, tu propósito, tu meta, porque tus ojos estarán en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Este es el tiempo de mirar a Jesús. Este es el tiempo de ejercitar la paciencia. Es el tiempo de no negociar con el pecado. Es el tiempo de tirar el lastre y entonces lo lograrás. Ahí.